Me avisas, Emanuel, si entra más y voy aceptando, ¿ya? Para seguir avanzando. Entonces, este es un gráfico que explica los principales efectos adversos que pueden tener estos fármacos más usados en el esquema sensible. De hecho, no es que todos lo presenten. De hecho, también hay scores que uno orientaría en determinados grupos de poblaciones, por ejemplo, pacientes cirróticos con insuficiencia renal, diabéticos, etcétera. Todos estos pacientes son vulnerables y hay que hacer un seguimiento estricto en cuanto a las molestias que puedan ir teniendo durante la toma del tratamiento. Y ciertamente hay cierto grupo de fármacos que orienta a determinado patrón. Por ejemplo, el patrón colestásico con elevación de la fosfatasa y el GGTP es muy característico como efecto adverso de la rifampicina, a diferencia de la isoniazida, que tiene otro tipo de afectación a nivel sistema hepático, como la elevación de las enzimas, como la TGO y la TGP, ¿no? Este patrón hepatocelular es más típico como efecto adverso de la isoniazida. La piracinamida encabeza lo que son los trastornos más gastrointestinales, como la gastritis erosiva, ¿no? El etambutol puede haber neuritis retrovulvar, también afectación a nivel sistema nervioso periférico o afectación de la acumulación de ácido úrico también, ¿no? Estreptomicina está mencionado, pero más no se usa actualmente. Entonces, es importante recordar un poquito esta tabla y ya para cerrar la clase, hablar sobre la resistencia, ¿no? Entraron más, creo. Ya. Bien, tenemos 3 grupos importantes y cada uno tiene una definición operacional de acuerdo a la norma técnica, que está actualizada según la del año pasado, que es la del 2023 de MINSA. Entonces tenemos el MDR, el pre-XDR y el XDR, ¿no? Y este es un pequeño gráfico del OMS del 2020, donde se puede ver cómo es la distribución mundial, sobre todo en el grupo del MDR, por ejemplo, y evidentemente en América Latina nos encontramos en un nivel moderado, ¿no? En África, sobre todo donde más predomina la distribución de estos pacientes en el mundo, es mucho más aquí, ¿no? Entonces, el manejo, las resistencias en la tuberculosis casi siempre son una expresión de un mal manejo, ¿no? El cual es nuevamente muy pacientes poco adherentes a los tratamientos, ¿no? Los esquemas deberían ser individualizados, eso sí. Acá, si bien estos son sugerencias de la norma, no es que sea lo único, o sea, a veces hay que armar esquemas en base a con lo que cuentas en tus farmacias, ¿no? De acuerdo a la institución donde trabajas, ¿no? En el seguro tenemos, aunque no lo crean, menores opciones para tratar a un paciente resistente que en el MINSA, porque en MINSA están los jefes, digamos, de los consejos que dan autorización de los nuevos esquemas para los pacientes con tuberculosis resistente, ¿no? Entonces, a veces, si bien cierto tienes orientación de la norma, finalmente tú armas tu esquema como una receta, ¿no? Le pongo este fármaco, le sumo este fármaco, puedo ponerle este también y le agrego este también. O sea, la idea es que finalmente la decisión la toma el clínico, pero te puedes basar en las sugerencias de la norma. Entonces, y lo ideal es basarse en una prueba de sensibilidad convencional, pero como les dije, estas pruebas no solamente demoran 2 meses, sino también a veces es difícil, ¿no?, acceder a ellas. No todos tenemos, por ejemplo, el código NetLab que nos da el INS. Entonces, por ejemplo, en el servicio solamente tiene mi colega, la doctora Takuri, yo no tengo, por ejemplo. Entonces, tengo que esperar que ella me pase su usuario, su contraseña. Y bueno, lo otro son las pruebas moleculares que tenemos de acceso mucho más en nuestro seguro, ¿no? Tenemos la prueba GeneXpert, el MDR y el XDR+, que nos da respuesta rápida en horas nada más de lo que es resistencia a determinados fármacos, ¿no? El GeneXpert trabaja con la resistencia RIFA. Y el Plus nos da información incluso a los esquemas inyectables, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para pensar en resistencia? Hay diversos, y esto es de acuerdo a las normas técnicas que pueden revisar en el cuadrito. Bien, evidentemente hablamos de hacinamiento, vulnerabilidad, comorbilidades severas, ¿no?, etcétera, etcétera, la edad y todo eso. Hoy la OMS clasifica los grupos farmacológicos con los que contamos para armar nuestros esquemas en 3 grandes grupos. El grupo A, de hecho, es el más importante y clasificado de esta manera porque tiene mayor eficacia en lo que es la morbimortalidad de la enfermedad de resistencia a la TB. Grupo B en menor eficacia y evidentemente el grupo C en mucho menor eficacia en cuanto al riesgo de morbimortalidad. Entonces, en el grupo A tenemos a los levofloxacino, al moxifloxacino y la famosa beaclina y el linezolid.
Son los tres fármacos antibióticos más importantes que deberíamos contar todas las instituciones, pero como les dije, no es la vida real. En el seguro tenemos Levo y Moxi. No tenemos ni Veda ni Linezolid. En el grupo B deberíamos contar con cicloserina y clofazimina, cosa que tampoco existe, porque en el seguro, por ejemplo, solamente tenemos cicloserina y clofa no tenemos, ¿no? En el grupo C también deberíamos tener todo esto a la mano, y de hecho en nuestra realidad sí tenemos, ¿no? Casualmente el grupo C, que es el que menor reducción de mortalidad tiene en los pacientes con resistencia, es lo que más hay en los hospitales públicos en nuestro país, ¿no? Sobre todo en el seguro, ¿no? Entonces, sí tenemos Ivepenen, etambutol, pira, mica y etio, ¿no? Eso sí hay, ¿no? Y estos son los términos, las definiciones operacionales que tienen que memorizarse. Esto es memoria, chicos, porque hoy por hoy lo agrupan así, ¿no? La MDR, resistencia a ISO-RIFA. Bien. También aquí hay un grupo importante, ¿eh? Que incluso es lo mismo que decir prácticamente MDR, que es la resistencia a RIFA nada más, ¿no? Porque se sabe que cualquier paciente que tiene solo resistencia a RIFA, que la puedo detectar por una prueba GeneXpert que me sale en un día, casi el 90-95% de estos pacientes también tienen resistencia isoniazida. Entonces, prácticamente este grupo es lo mismo que decir un multidrogo resistente, confirmado, ¿no? Obviamente hay que ir verificando con sus pruebas de cultivo convencionales en el tiempo, pero se cumple en la gran mayoría, ¿no? Entonces, en los esquemas que se instauran, el tratamiento que le doy a este paciente es el mismo que le doy al de MDR, por ejemplo. El otro, el PXDR, resistencia, no solamente es un MDR o un RR, ¿no? Sino también que tiene resistencia a cualquier fluoroquinolona, ¿sí? Ampliada fluoroquinolona. Y en el XDR se denomina cualquier pre-XDR, ¿no? Y que también tiene resistencia al menos a un medicamento adicional del grupo A, con énfasis evidentemente en la Vedaclina y el Linezolid, ¿no? Entonces, estos son los conceptos que deben aprenderse, sobre todo el RR, MDR, pre-XDR y XDR, ¿no? Que puede ser tranquilamente una pregunta examen, ya que es cultura general para todos nosotros. Estos son los esquemas sugeridos en la norma técnica. Tenemos un esquema también, obviamente, está un grupo aislado que pueden ser solo resistentes a isoniazida, ¿no? Y de alguna manera sí tienen la ventaja de que las opciones para tratarlos son orales, básicamente, ¿no? Y esos son el esquema que nos sugiere la norma técnica. Combinar rifa, etambutol, pira y levofloxacino, que tiene un efecto parecido a nivel bacteriostático y bactericida, ¿no? Entonces, como no tengo ISO para armar mi esquema, debería dar, según la norma técnica, 6 meses con la agrupación de estos 4 fármacos. Y lo demás son algunos comentarios adicionales. Y en los casos de resistencia a rifa o MDR como tal, cuento con estas 3 opciones: el esquema oral al cortado, el esquema oral prolongado, el esquema con inyectables. Adivinen cuál es el que tenemos en el seguro, el último, ¿no es cierto? Con inyectables. Porque si ven aquí, tienen en cuenta lo que es la Vedaclina, Linezolid, acá también entra Vedaclina, Linezolid incluso en la segunda etapa, y como no tenemos ni Vedaclina ni Linezolid, no podemos armar estos esquemas orales, ¿no? Qué pena, porque como les decía a sus compañeros, sabemos muy bien que los aminoglicósidos tienen como la micacina, la canamicina, la capreomicina, que son los que más se usan en los hospitales públicos para armar esos esquemas inyectables. Hay efectos como toxicidad, nefrotoxicidad, y muchos pacientes terminan con secuela de sordera, por ejemplo, ¿no? Hacen hipoacusia neurosensorial en el desarrollo durante el tratamiento que llevan, porque como pueden durar 6 meses, 8 meses la primera fase, la segunda fase puede durar 1 año, año y 4 meses, o sea, son tratamientos molestosos, largos, ¿no? Entonces, evidentemente, lamentablemente es con lo único que contamos actualmente. A veces hay que juntar y poder pelearla y mandar al paciente a Lima, porque en Lima, por ahí en el Revalete, ya pueden acceder a Vedaclina y Linezolid para armarle los esquemas, ¿no? Obviamente va a depender qué tanto no pueda darse este tipo de tratamientos a un paciente que es diagnosticado. Estos son conceptos también extraídos de la norma técnica que tienen que ver con la parte pediátrica, ¿ok? Esto es para que lo revisen. Y ya para terminar, ahora sí, la TB latente. La TB latente, evidentemente, no habla más que solo la infección, que seguramente todos nosotros que trabajamos y vamos a hospitales lo tenemos. Yo considero que debo tener mi TB latente, evidentemente, porque significa que estoy infectada con el bacilo y que seguramente al hacerme una prueba o PPD, que es el bacilo purificado proteico,
derivado, o el IGRA, que es una prueba también, digamos, molecular, que es más sofisticada, más costosa. Cualquiera de los dos métodos que he mencionado me ayuda a hacer el diagnóstico de la TBC latente, ¿no? Lo más rápido, menos costoso y práctico, el PPD. Entonces, ¿a quién debo hacerle esta prueba? A cualquier persona que yo considere vulnerable y que quiero evaluar si tiene o no la infección de la bacteria. ¿Ok? Y esto es un poco cómo se hace el monitoreo del seguimiento, ¿no? Ven cómo se hace una medición. Esto normalmente debería pasar entre 48 a 72 horas desde que se aplica. La aplicación se hace a vía intradérmica en la cara lateral, en el tercio medio del miembro superior, y evidentemente se mide en las 48 a 72 horas cuánto es que creció o apareció esta roncha, ¿no? Tenemos que medir el diámetro total de la roncha. Entonces, aquí, por ejemplo, ven que hay una zona central un poco más, incluso como una ampolla se formó esta persona, ¿no? Lo que se debe medir es la roncha total, dónde termina la roncha, dónde empieza la roncha, no la zona central. Y a quienes, una vez que yo digo, ok, sí, la persona tiene TB latente confirmado, ¿le debo dar tratamiento? Es la pregunta. ¿A quiénes le debo dar? Este tratamiento se llama terapia preventiva de TB, o también antes se le llamaba como TPI, ¿no? Terapia preventiva isoniazida. ¿Ok? Y les voy a mostrar un cuadro que explica a qué grupos poblacionales se les debería evaluar empezar el tratamiento. Dentro de ello, los niños menores de 5 años, ¿no? Que tengan contacto con casos índices, independientemente de la prueba de BK, del caso índice y del resultado del PPD del menor, ya en solo contexto de esto deberíamos valorar darle tratamiento a la persona. Niños que tengan más de 5 años, en este caso adolescente, cualquier persona, no en este caso en estos grupos etarios, pero que son contactos de casos índices de pulmonar independientemente del resultado bacteriológico del caso índice, pero tiene que tener un PPD mayor o igual a 10 milímetros, o en el caso del IGRA positivo, ¿no? Que eso se toma en sangre, este es en sangre, este es en la piel, lo que les he enseñado. Este es más barato, este es más costoso. Entonces, estos son, y así, ¿no? Personas privadas de su libertad, personas que, en el caso de personas de salud, hay una capite que sí recalcan mucho, que es que si yo me hago mi PPD este año, me hago el próximo año, el 2025, y en el 2026, y en tanto el 2025 como el 2026, mi conversión, que era primero un PPD negativo y luego el 2025-26 es positivo, hay que pensarlo bien, porque yo debería ya podía empezarme un tratamiento con TPI, ¿no? Con terapia preventiva isoniazida o un tratamiento para una TB latente. Es algo que recalcan, es importante conocerlo, ¿no? Por ahí, si alguien se ha hecho una prueba y debería repetírselo los otros años y esta hora es positiva, cuidado, ¿no? Y el resto son enfermedades, evidentemente, que hablan de vulnerabilidad en la persona, oncológicas, procesos neoplásicos hematológicos, renales crónicos, diabéticos, que toman corticoides, terapia biológica, que están con quimio, etc. La prueba de reacción positiva en principio indica que ha habido una infección, no confirma enfermedad y también puede dar una idea de la reactividad inmunológica del paciente, porque también hay personas que una vez que se ponen el PPD no es que hagan, o sea, ¿qué pasa si yo me pongo el PPD y yo digo, pero por las puras, obviamente voy a salir positiva, me digo a mí misma, ¿no? Pero pues puede ser que no tenga positividad en mi PPD y eso puede hablar de ciertas condiciones a nivel inmune, como es alergia por inmunodepresivos, estoy desnutrida o tengo un cáncer oculto o una infección viral sistémica, ¿no? Grave, o sarcoidosis, o estoy tomando corticoides. Eso también me puede dar un falso negativo en mi PPD, ojo, ¿no? Son condiciones de falso negativo de PPD, ¿ok? Y estos son los esquemas que sugieren ahora la norma técnica. Como les decía, antes se decía que era el TPI, porque era solo isoniazida con lo que contábamos. Y esto era lo que se usaba, ¿no? Una terapia diaria de isoniazida por 6 meses. Los niños tenían esta dosis, los adultos esta dosis, y la máxima que era 300 miligramos al día, o sea, 3 tabletitas, ¿no? Porque cada ISO viene de 100. Pero hoy la norma, ya actualizándose a la evidencia en el mundo, ya opta por ampliar a darle ISO-RIFA, ¿no? Si ven acá se parece como la segunda fase prácticamente, pero indican que sea diario y por 3 meses, ¿no? Tienes la opción también de darle solo rifampicina diaria por 4 meses, y en los casos de países donde tenga acceso a la rifapentina, que es un primo hermano de la rifampicina, podrías combinarlo con ISO y darle en esta secuencia, ¿no? ¿Ok? Entonces,
¿Cuál es lo que usamos actualmente? Usamos esta y usamos esta y usamos estas tres opciones, ¿no? ¿En quiénes le doy? En estos pacientes que mencionaba en este cuadro. Ahora, saben que también nosotros nos vacunamos con el BCG cuando nacemos, ¿no? Entonces, esto es en este caso es un comprimido, un licuado de la pared bacteriana del Mycobacterium bovis, también llamado Bacilo calmette-guerin, ¿no? Entonces, esto se infiltra como especie de vacuna, ¿no? En los niños recién nacidos, y esto le da cierta, digamos, protección, teóricamente hablando, a manifestaciones sistémicas severas de la enfermedad si la persona crece. Ya cuando es adulto, digamos, previene la aparición de estas manifestaciones severas, ¿no? Como la meningitis, la miliar o lesiones hematológicas como de la tuberculosis. ¿Ok? Esto evidentemente no es que en el tiempo se cumpla a rajatabla el 100%, quiere decir que si tú te pones tu vacuna como todos nosotros nos hemos puesto seguramente, nunca voy a hacer un TAI miliar, nada de eso, o sea, porque te puede dar VIH, diabetes, no te tratas bien, te cáncer, etcétera, y nada que ver, la vacuna no es que te protegió, ¿no? Pero teóricamente dicen que debería protegernos de esto, ¿no? Y actualmente en el ministerio se sigue instaurando la aplicación en los recién nacidos de la BCG, ¿no? Hay controversia por eso en su eficacia, ya que hay diferentes trabajos que hablan de protección que puede entre ser 80%, o sea, puede protegerte como que no, pero depende de cada grupo poblacional. Conclusión, para terminar, esto ya es sugerencias de nivel de salud pública, ¿no? Depende mucho de la voluntad política, como les digo. Lamentablemente los recursos siguen escaseando, los presupuestos siguen reduciéndose incomprensiblemente, ya que es una enfermedad que tiene una alta prevalencia en mortalidad y no debería ser así, no debería ser cada vez año tras año mayor presupuesto y mejor formación de grupos de especialistas, ¿no? Bien, el futuro se construye en el presente. Entonces, si tú tienes un sintomático, ¿qué tienes que hacer? Pedirle un simple beca, así se molesten contigo los de laboratorio. Ok, creo que hemos terminado. ¿Sí fue la última? Sí, fue la última. Espero que estén despiertos y que no estén durmiendo o comiendo o distraídos mirando otra cosa. ¿Alguna pregunta? Al parecer, no, doctora. Doctora, Ya, yo ok. le quería preguntar algo. El día de mañana, la clase programada. Emanuel, te escucho distorsionado, no te entiendo bien. ¿Quieres preguntarme Y algo ahí de se... la próxima clase? Sí, doctora, ahí se escucha mejor. Sí, ahí te escucho mejor. Le quería preguntar sobre la clase que habíamos quedado para el día de mañana. Iba a ser presencial, en seguro. ¿Está confirmado? ¿Mañana? Sí, mañana, viernes. No, porque ¿te acuerdas que Habíamos... hablamos de que íbamos a hacer el jueves y el día domingo virtual 2? bueno, sí, doctora. Me estabas preguntando si mañana iba a haber clase. Sí, doctora. Bueno, no, o sea, lo que entendí que conversamos era que vamos a hacer dos del domingo, porque ya quedé con los chicos de fisio que tengo que dictarles dos teorías mañana también, así que no. Y el sábado tengo seminario, tengo semio. No, o sea, dispongo del domingo para dictarles dos teorías más virtuales. Ya no hay problema, doctora. No hay problema. Ya, entonces bacán, así quedamos. Bien, entonces nada, les voy a pasar por interno a su delegado las normas técnicas que de hecho están el 13, 18 y 23, que por ahí pueden revisarlas, sobre todo la última, y entender un poco más sobre lo que explicaba en la clase, ¿ya? Y el libro Caminero, también, si puedo les paso el de Caminero al español, que es muy, muy básico. Es antiguo, pero habla de conceptos básicos desde la fisiología, fisiopatología, toda la enfermedad, ¿no? ¿Ya? Listo. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctora.